las personas necesitan el apoyo de las organizaciones, lo piden, las encuestas nos indican eso, y las empresas quieren invertir, quieren darle herramientas a las personas en la medida en que encuentren una correlación con productividad, mejores tasas de ausentismo, mejores tasas de compromiso y mejores resultados del negocio. Pongo en la herramienta y le pido que me cuente cuáles son las áreas de foco de esa empresa en el área de recursos humanos y tengo un resumen ejecutivo que es como si hubiera entrevistado a una persona. Maximiza el tiempo, nos amplía la capacidad de juego. Tenemos un grupo de personas que está perdida, que no sabe cómo esto le va a cambiar la vida o jornada laboral. Y sí tenemos gente que necesita ayuda, que está pidiéndole al empleador guía. O no conocen lo suficiente como para empezar a implementar esas herramientas. Yo creo que el rol del liderazgo, sobre todo post pandemia, ha cambiado marcadamente. Hoy día, mi rol en Aeon, y estoy seguro que esto va a resonar con muchas personas, es facilitar y darle las herramientas a las personas de nuestros equipos para que alcancen su máximo potencial. Muchas gracias por hacerte el tiempo, por aceptar la invitación. Y como te había dicho, a mí me había llamado mucho la atención este reporte que habían sacado hace un par de semanas, fue, Sí, y que tenían varios temas que tocaron, ¿no? exacto. Y, y había dos temas en particular por los cuales yo te quería invitar a hablar un poco y compartir tu perspectiva, que eran el de well-being, ¿no? Un tema del que cada vez se habla más, y después uno que no podemos dejar de lado, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero antes de pasar ese tema, ¿querrías presentarte brevemente? ¿Quién es Max y qué es lo que estás haciendo ahora? Totalmente, totalmente. Nombre completo Máximo Saraví. Cuando llegué a Ion hace ya casi 4 años, nosotros no tenemos paciencia, vivimos en un mundo muy acelerado y no tenemos paciencia para los nombres largos, así que inmediatamente me transformé en Max Saraví, así que por eso ahora me presento así. Tengo responsabilidad por este segmento de soluciones que llamamos Human Capital en Latinoamérica y bueno, eso involucra una serie de capacidades en la parte de salud y beneficios, compensaciones, consultoría en el tema de pensiones y evaluaciones actuariales, muy orientado a ser el partner estratégico de las funciones de recursos humanos, ¿no? En los temas de gestión de talento. Espectacular. Ya pasando a estos temas, hablando de estos dos temas en particular, ¿no? Yo vengo mucho y siguiendo, y aparecen en LinkedIn y reportes, este tema de well-being, que creo que viene un poco también después de la pandemia. Antes uno no escuchaba mucho hablar sobre well-being y estrategias de bienestar, etcétera. Eh, pero ¿por qué pensás que es un tema esto ahora, ¿no? Déjame contarte un poco sobre este estudio de las 5 tendencias que la primera edición la tuvimos el año pasado y para este año Dale. la refinamos un poquito porque nos gusta, digamos, asegurarnos que es relevante para la audiencia objetivo, que de nuevo es la comunidad de profesionales de recursos humanos a nivel global, ni siquiera solo en Latinoamérica, pero a nivel global. Entonces, bueno, simplemente para aclararte eso, estos son los 5 temas, que es una pequeña evolución de los 5 temas que habíamos identificado para el 24. Y sí, con relación a bienestar o a well-being, Damián, el tema siempre estuvo presente en la agenda en los últimos años, inclusive previo a la pandemia estaba presente, pero estaba presente casi te diría como se dice en inglés, un nice to have, digamos. Era algo que las empresas tímidamente hacíamos o nos involucrábamos porque existe esa dinámica en la relación empleado-empleador, donde el empleador tiene casi como un deber fiduciario con sus empleados, ¿no? Casi como un deber de tutela, de protección de las personas. Y tímidamente, previo a marzo del 20, cuando nos explotó la pandemia en las manos, había empresas que ya hablaban de el beneficio de hacer ciertas inversiones en el bienestar en alguna de las 4 o 5 dimensiones. Nosotros en Ion tenemos 5 dimensiones del bienestar.
Mm. física, digamos la parte más de Sí, la salud propiamente dicha, como la conocemos, emocional o mental, depende con quién uno hable, se escuchan, digamos, esas dos expresiones. A mí me gusta más salud mental porque la diferencia rápidamente de la salud física. claro. Hay un componente social que es nuestro marco de contención, nuestra familia, nuestros amigos, la comunidad en la que operamos y digamos, cómo nos sentimos socialmente, que está muy relacionada también con la realización personal y la felicidad como Mm. concepto. Eh, la parte de salud financiera, que está muy en boga, digamos, hoy día, sobre todo a partir del cambio de gobierno en Argentina, pero también muy relacionado con salud mental, porque hay una correlación muy fuerte entre el estrés financiero y impactos en la salud mental. Y nosotros le agregamos una quinta dimensión que podría estar en lo social, que es la parte profesional. Digamos, si la persona sea un empleado o sea un cuentapropista, encuentra en el trabajo, en su actividad principal, un desarrollo, una capacidad de crecimiento y demás, ¿no? Entonces, para nosotros esas son las cinco grandes dimensiones del bienestar. Te decía, antes de la pandemia, tal vez las empresas en general hacían algunas inversiones, pero aisladas, un poco marcadas en ese proteccionismo entre la relación empleado-empleador. La pandemia pone de manifiesto el impacto que estar aislado significó, la postergación de los tratamientos de salud regulares que todos tuvimos cuando no podíamos salir de casa y la proliferación de enfermedades crónicas a partir de eso, gente que se dejó de hacer sus estudios preventivos durante un año o 2 años y que de golpe después se encontró con una explosión de enfermedades, el impacto en la salud mental también de no estar en contacto justamente por ese contexto social que extrañábamos en su momento y en particular en las generaciones más jóvenes. Yo soy padre de dos adolescentes que se están convirtiendo en adultos y en 5 o 10 años tendremos los resultados en nuestras manos del impacto que para esa generación va a haber tenido la pandemia, ¿no? El aislamiento y la desconexión. Eh, entonces, lo que vimos en la pandemia fue, y que es lo que intentamos reflejar en esa tendencia que marcamos en el estudio, que es no solamente el bienestar en sí mismo, sino cómo integramos las diferentes dimensiones del bienestar y lo conectamos con el desempeño de las organizaciones y lo hacemos sostenible en el tiempo, ¿sí? Sí, La dificultad para las empresas es, necesito fondos para invertir en el bienestar, pero ¿cuál va a ser el retorno de esa sí, inversión? claro. ¿Cómo me vuelve? ¿Me vuelve porque la gente es más feliz? Genial, digamos, desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, eso es bueno, es positivo, pero ¿cuál es el retorno en términos de productividad, menores tasas de ausentismo, más nivel de engagement, de compromiso de los empleados, más conexión con el propósito de mi organización, mejores resultados financieros al final del día, ¿no? Claro. Y ese es el gran desafío la gran pregunta que estamos todos intentando responder. Claro. Y yo me pregunto, porque tenés todas estas áreas, ¿no? Y estas cinco que mencionaste. Mi duda es hasta qué punto es responsable la empresa, el empleador, y hasta qué punto es responsable uno, ¿no? Porque uno no puede volcar la responsabilidad de su cuidado, de su bienestar a la compañía, a recibir beneficios, a que me dé programa de gimnasio o a que me dé... o sea, ¿dónde termina esa línea de mi responsabilidad versus la responsabilidad de la compañía? Sí, es una gran pregunta, una pregunta que nosotros intentamos responder con data, con información objetiva, encuestando tanto a la función de recursos humanos de 2.000 empresas aproximadamente. Estamos en el medio, de hecho, de una encuesta que corremos cada 2 años, que le llamamos encuesta de beneficios o Benefit Survey, en la cual intentamos justamente relevar la voz del empleador, qué piensa el empleador que debería hacer en una serie de campos, incluido el bienestar de sus empleados.
Y por otro lado, a finales del año pasado corrimos por primera vez un estudio que le llamamos en inglés Employee Sentiment, que tiene una traducción rara al español literal, entonces lo estamos llamando la voz del empleado en español, y que justamente busca, hay temas de privacidad de los datos, hay temas de hasta qué puntos es una responsabilidad del empleador, pero lo que los empleados nos dijeron fue, en general, quiero que mi empleador me ayude a liderar mi bienestar, porque yo no tengo las herramientas suficientes, me puedo aprovechar de una escala. Si yo trabajo en una empresa como Aon, por ejemplo, que emplea más o menos 5.000 personas en Latinoamérica, 60.000 a nivel global, seguramente Aon puede negociar en nombre de todos los empleados un programa más abarcativo, con mejores herramientas a las que yo puedo acceder de manera individual. Yo ahí Sí. tengo muchas reflexiones para hacer y te voy a contar si te sirve mi Oh, experiencia personal. Yo tengo dos por favor. monitores de salud en este momento, Whoop, que es Ah, wow. Sí, una escuché de este. herramienta Sí, sí. hiper sofisticada, uno de los sensores más sofisticados que existen en el mercado. Whoop está invirtiendo en Rory McIlroy, Sabalenka, la jugadora de tenis profesional, la número uno del mundo, dos, digamos, deportistas de élite, está Michael Phelps, hay varios atletas de alto nivel. Y nosotros estamos testeando esa herramienta hace 2 años con un grupo de 200 ejecutivos de Aon a nivel global. Y lo que medimos ahí Ah, es mirá. básicamente strain, el desgaste que tenemos físico, el estrés, las tensiones del trabajo y demás, y recovery, la recuperación que logramos a través de actividades de mindfulness, meditación, yoga, sueño, el sueño que es súper importante como mecanismo de recuperación. Y lo estamos midiendo, estamos tratando de buscar esa correlación de las personas. Obviamente la data está toda anonimizada, estoy protegido, digamos que ellos no está Sí. husmeando en mi data individual. La Definitivamente. usamos para medir cómo la performance de desgaste y recuperación correlaciona con la performance del negocio que yo administro o del negocio que administra alguno de mis pares. Y después la otra herramienta, bueno, tengo un Apple Watch hace varios años y la otra herramienta que usamos es una herramienta que tenemos distribución exclusiva en Latinoamérica que se llama Well One, que es una especie de tablero de control sobre las diferentes dimensiones del bienestar y que no solamente la usamos algunas personas en Latinoamérica, sino que también la usan muchos de nuestros clientes en la región. Es una tecnología suiza y bueno, nosotros hemos hecho algunas adecuaciones para nuestros clientes. Entonces, para responder, forma muy larga de responder tu pregunta, perdón, pero yo creo que No, no, yo creo que las personas necesitan el apoyo de las organizaciones, lo piden, las encuestas nos indican eso, obviamente con los criterios de protección de la data individual, porque la legislación no. laboral en Argentina y en Latinoamérica es muy protectiva del individuo, del empleado, y las empresas quieren invertir, quieren darle herramientas a las personas en la medida en que encuentren una correlación con productividad, mejores tasas de ausentismo, mejores tasas de compromiso y mejores resultados del negocio. Porque se tiene que ver reflejado de alguna forma. Después me imagino la dificultad en hacer que esas herramientas se usen, ¿no? Porque uno las puede poner a disponibilidad, pueden estar ahí, pero después no puedo controlar al colaborador a que las usen. Yo te doy un ejemplo. Yo solía pesar 120 kilos, ¿no? Estaba mal, dolor de rodilla, dormía mal, estresado. Eh, bueno, hubo que hacer un cambio, pero eso requiere disciplina, requiere constancia, que no se vean resultados inmediatos. Y no dan muchas ganas a No, veces de salir a hacer ejercicio o de comer más sano hablando por ahí más de lo físico mental, ¿no? Eh, y no dan muchas ganas cuando terminas una jornada laboral de por ahí 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, está ahí el desafío, supongo, de hacer cómo hacer que usen
esos Totalmente, beneficios. totalmente. Es muy difícil encontrar ese balance. Las personas también pasamos por etapas. Yo recuerdo que la época en la que desde lo personal me abandoné más a mí fue en la época en Mm, que mis hijos eran chiquitos y que la prioridad claro. estaba en ayudarlos a crecer sanos, digamos, Ujú. y felices. Entonces uno posterga un poco su bienestar personal por el bienestar de su núcleo familiar bueno, eso fue algo feliz, pero hay gente que tiene que enfrentar la pérdida de su trabajo, la pérdida de un familiar querido, una enfermedad grave, una enfermedad crónica, digamos, hay determinadas situaciones que nos fuerzan a dejar nuestro bienestar personal para un segundo plano, cuando una segunda prioridad. Sí, totalmente de acuerdo, no es fácil, por eso el gran desafío de las organizaciones, la primera palabra que me vino a la mente cuando te escuchaba, Damián, fue engagement. ¿Cómo hacemos Claro. para capturar a las personas para que entiendan el beneficio, que no es solamente estético, no es un tema estético, pero es un tema de longevidad, de llegar, digamos, de ser productivo primero en la vida cotidiana para nosotros, al margen de que nos guste o no nos guste hacer deporte. Yo, por suerte, hago todos los deportes que puedo, pero al margen de las preferencias personales, tener un mínimo estándar de bienestar, con la Claro. definición amplia de la palabra, para poder que nos permita disfrutar de las diferentes actividades, no solamente en el trabajo, pero a nivel personal. Y ahí hay un montón de mecanismos. La época de incentivar económicamente a las personas tal vez pasó. Eso se usó mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Era muy común ver que empresas le dieran un crédito de 300, $500 anuales a los empleados para que se compren un reloj inteligente, o un Fitbit o un Whoop, para Mm, hablar de tres marcas diferentes, digamos, claro. o que se enrolen en un gimnasio. Son beneficios muy comunes hoy día, sobre todo con algunas multinacionales. Hay algunos proveedores bastante consagrados en el mercado, o que involucren herramientas o apps de bienestar. También hay varias, y Mm, algunas locales o regionales y otras globales que están operando en Latinoamérica y en Argentina también. El secreto es cómo conecto con cada uno de los individuos para darle lo que la persona está buscando. ¿Sí? En algún caso es sostén financiero, de bienestar financiero, planificación financiera. En otro caso es un tema de salud como el que vos describías. En otro caso es el sueño. Para mí, yo tuve un despertar, y disculpa el juego de palabras, pero tuve un despertar con el tema del sueño, hace unos años atrás, porque lo descuidé, pensaba que era perder el tiempo y bueno, investigué, leí mucho del tema. Hay un autor hiper famoso que se llama Matthew Walker, un inglés que mm. escribió ese libro que se llama Why We Sleep, que Why we habla sleep. y tiene un podcast muy bueno también que recomiendo muchísimo, que lo trato de seguir al día, que habla de toda la correlación entre el buen dormir y la capacidad de mantenernos en peso, de rendir en el trabajo, la conexión con la felicidad, con la capacidad de recuperar de nuestro cuerpo, la inmunología, etcétera. Entonces, no sé, yo soy muy fanático, tengo la posibilidad de hablar con empleadores y con empleados, y trato de compartir mi experiencia y lo que escucho en general. Las empresas creo que tienen que encontrar la manera de conectar con, si no es a nivel individual, por lo menos con grupos de personas que comparten la misma problemática. Hoy hablar, Sí. por ejemplo, de cesación de fumar, tal vez es un poco, porque también hubo una campaña bastante fuerte, pero hace 4, 5, 6 años atrás, las empresas estábamos intentando ayudarle a las personas que querían dejar de fumar, que dejen de fumar, ¿no? Entonces ahí hay otro ejemplo, digamos, de algo que está como universalmente aceptado, ¿no? Como algo que hay que Sí. mejorar.
Es que me quedé con algo que decía de este experimento que están haciendo ahí en Aon de estos 200 Ujú. ejecutivos que te va midiendo el mood y bueno, su energía, sueño, etcétera. ¿Hay alguna forma, esto pregunta random, ¿no? Pero hay una forma de conectar eso con tu calendario? Y ver a ver por ahí qué reuniones causan más Yo, estrés, cuáles yo no, lo veo, etcétera. Vos yo lo podés. veo Ah, mira. porque tengo alertas, además. Sí, sí. Cuando tengo alguna reunión difícil o una presentación importante con un cliente, o la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando un poco de este contenido en un seminario en Montevideo, y cuando uno está con los nervios de entrar a un salón y hablar con personas que son expertas en el tema y tratar de agregar valor en una materia como esta, suben los ratios no te puedo compartir la pantalla acá, pero en cualquier otro No, momento no, tranquilo. te puedo mostrar, digamos, la evolución de esa curva de estrés, es muy interesante, Está bueno, son datos tal interesantes, ¿no? cual. Eh, El estrés, una perdóname, cosa que también, leí. el estrés, Sí, uno le pone una connotación negativa, tiende a pensar en el estrés como una connotación negativa, pero el estrés tiene mucho de sí. positivo también. El estrés nos desafía a aprender algo nuevo que nos pone en una situación de fuera de la zona de confort. Pero el estrés Tenés razón. tiene una dimensión muy positiva también. El problema es cuando el estrés se hace crónico y nos lo Eso. genera la interacción con mi jefe, la interacción con mi esposa o con un compañero de trabajo con el que no existen los tratos correctos, digamos. El problema, o cuando tengo más volumen de trabajo de lo que puedo administrar sensiblemente. El problema es cuando se hace crónico, pero el estrés en sí nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a aprender. Tenés razón, y eso de crónico es la palabra, porque hay periodos que son necesarios, periodos de estrés, que son eso también lo que a Tal uno lo cual, hacen crecer y aprender, como tal decías cual. vos. Algo que leí hace poco tiempo, y no sé dónde, que por alguna de las causas, ¿cómo es que decía? La frase, algo así como que tu jefe tiene más impacto en tu salud mental que tu psicólogo, creo, Totalmente. algo así, era algo así la frase. Entonces, con esa idea, se me viene la pregunta, es ¿qué pueden hacer los líderes, ¿no? Quienes están llevando adelante equipos, no, manejando equipos, qué pueden hacer ellos para contribuir al bienestar de su equipo, ¿no? De sus De colaboradores? todo pueden hacer. Yo tengo ese desafío con mi equipo en Latinoamérica y con mis pares también de las otras regiones. Iría un paso más allá, inclusive, Damián. No solamente pueden, nosotros pasamos muchas horas en el trabajo. Yo hago siempre el paralelo con mis hijos en el colegio, cuando tengo uno todavía en el colegio. Yo puedo crearles un ambiente favorable en casa, pero al final de cuentas pasan 8, 9 horas en el colegio también. Entonces, ¿cuál es el impacto que puede tener el colegio también en su experiencia en general? Eh, yo creo que el rol del liderazgo, obviamente esto no aplica a todas las empresas, hay empresas que están más y menos evolucionadas. Pero yo creo que el rol del liderazgo, sobre todo post pandemia, ha cambiado marcadamente. Cuando yo empecé mi carrera laboral en los noventas, era el ser líder, gerente, manager, jefe, era darle instrucciones a otros, era administrar los esfuerzos y el producto que generaban otras personas. Y hoy día, mi rol en Aon, y estoy seguro que esto va a resonar con muchas personas en diferentes roles, en recursos humanos, en finanzas, es facilitar y darle las herramientas a las personas de nuestros equipos para que alcancen su máximo potencial. No quiero ser idealista tampoco, porque obviamente hay momentos en que uno tiene que marcar una dirección y alinear recursos y alinear el interés y el foco de las personas para llegar al cierre de mes, para completar una tarea específica, lo que fuera. Pero hoy por hoy yo paso mucho más tiempo reuniéndome con pares y con clientes, con proveedores, etcétera, para crear un ambiente de trabajo donde las personas tengan todas las herramientas para tener el impacto que otros colegas necesitan que tengan mis equipos o los clientes mismos. Entonces,
Para mí es un tema hiper importante. Nosotros y muchas empresas miden el impacto que nosotros tenemos como líderes y tenemos cortes de esos impactos, esas famosas encuestas de engagement que hacemos las organizaciones, las cortamos en todas las dimensiones posibles para entender cómo se sienten los colegas, cómo se sienten hoy día con temas sensibles como el balance, el famoso balance entre la vida personal y la vida laboral, cómo distribuimos nosotros los líderes las cargas de trabajo para que las personas no se sientan sobresaturadas y puedan disfrutar de su familia, de su espacio para hacer deporte, la dinámica de volver a la oficina. Hace un par de semanas me reuní con una empresa de tecnología que en Buenos Aires tiene una semana de 5 días presenciales en tecnología. Ah, Eh, wow. y las dificultades que ellos veían, porque le quieren dar incentivos obviamente a la población, porque creen en la colaboración y en la capacidad de ser más productivos estando en la oficina, pero bueno, eso le implica a algunas personas tardar 1 hora y media en llegar en la mañana a Puerto Madero. Entonces, no, digamos, hay un trade-off ahí también entre una decisión y la otra. No me quiero salir mucho del tema, pero ahora que lo mencionás, tenés y según lo que ves, ¿por qué esta tendencia tanto de volver a la oficina cuando las cosas han funcionado relativamente bien, ¿no? En estos últimos 5 años, digo. ¿Por qué? ¿De No, dónde viene esta tendencia? ¿Qué pensás vos? yo soy muy fanático y con este advenimiento de la tecnología y de las herramientas, los datos y la capacidad de analizar los datos con herramientas de inteligencia artificial, creo que nos debemos, el sector empresario, nos debemos una respuesta más basada en datos. Pero la premisa, por lo que yo escucho de nuevo de clientes, de grandes empresas en la región, es que vos usaste la expresión relativamente, y voy a hacer así como hacen los americanos, ese relativamente no lo tenemos tan claro. No. Las empresas, mediados de marzo, digamos, cuando más o menos aparecieron las restricciones de movimiento que nos dio la pandemia, que en Argentina fueron brutales, en otros países mucho más leves. Prácticamente toda la economía se hizo virtual y los primeras 2, 3 semanas todos decíamos, yo trabajo hace muchos años remoto y virtual, porque bueno, me ha tocado tener este tipo de roles en el pasado y no me quedaba otra. Pero otras personas que nunca habían trabajado virtual hicieron una transición bastante normal y como vos decís, relativo impacto bastante bajo. Eh, Creo que es cierto eso, en alguna medida, las empresas sobrevivimos en alguna medida a esas restricciones, pero rápidamente empezamos a encontrar otros desafíos. Si uno tiene que contratar a una persona junior, recién salida de la universidad, que necesita comprender la cultura de la organización, necesita comprender lo que no está en el manual de procedimientos y que se aprende relacionándose con pares, y eso virtualmente es muy difícil de hacer. No. Yo no creo que haya una solución para todos igual, digamos. Yo creo que hay muchos roles donde con las métricas de productividad y de performance adecuadas y sin ser invasivos directamente, pero no sé, si una persona tiene tickets de help desk de tecnología, por ejemplo, y tiene que resolver 50 tickets por día, no importa si los resuelve sentado en la oficina después de haber viajado 1 hora ida y vuelta o si lo hace en su casa. Pero tiene una métrica concreta, digamos, de Clara. cómo medir la performance. Eso es fácil, relativamente fácil de hacer. Ahora, si yo soy un comercial y tengo una cuota de ventas, o si soy, no sé, una persona de customer service y no hay métricas tan claras de la calidad del servicio que brindo, las empresas creo que empiezan a sospechar de si no podríamos tener mejor productividad si estoy viendo lo que hace la persona, si la traigo para colaborar, para actividades creativas en equipo, para el desarrollo de soluciones nuevas.
Y creo que ahí está el desafío. El desafío me parece que es este péndulo que estamos viviendo ahora, y muchas empresas están diciendo, nosotros incluidos, nosotros tenemos un régimen ahora de 2 días y medio, más del 50%, digamos, para algunas personas que hacemos virtualidad. Y yo creo en el valor de ir a la oficina y voy a la oficina, viajo mucho también dentro de la región, pero noto la diferencia cuando estuve Mm, la semana pasada en la oficina de Montevideo colaborando con el liderazgo, con el equipo en Montevideo, claro. aparecen cosas que en reuniones virtuales donde uno está multitasking, mirando el email, mirando el WhatsApp o haciendo otra cosa mientras habla, o mientras está interactuando o trabajando en un equipo, a veces no tenemos el 100% de la energía puesta ahí. Claro, claro, eso pasa. Y lo que decías vos, depende mucho también de cuál sea el rol, de cuál sea tu puesto, ¿no? En dónde estás. Pero tampoco tiene mucho sentido ir y estar en reuniones online, Exacto, solo presencial en la oficina, pero teniendo reuniones exacto. online y respondiendo mails sin tener A mí me interacción, ¿no? pasa eso, Entonces, me pasa mucho. por eso es muy personalizable, debería ser, pero bueno, hay que llegar ahí, son A mí todas me otras gustaba el cuestiones. criterio, tuve la oportunidad de trabajar y vivir en Estados Unidos por 7 años y te estoy hablando del año 2007. Ya había Sí, empresas y de hecho yo tenía algunos días virtuales en casa, pero por bien, ejemplo el criterio en esa época era yo tenía que tener una X cantidad de años de trabajo en la empresa, tenía que tener una revisión de performance positiva en años anteriores y tenía que tener una discusión con mi manager sobre qué días, cuáles días y por qué, y qué iba a hacer los días que no iba a la oficina. Y había un proceso formal de aprobación y funcionaba muy bien. Obviamente después la pandemia demostró, como vos decías, que todo funcionaba relativamente bien y que era más o menos lo mismo. Pero yo creo de nuevo que hay roles que sí, que son un no-brainer, como dicen los americanos, que son obvios, y hay otros roles donde vale la pena un análisis más detallado. sí, Y forma parte, sí, algo de perdóname, eso. de otro tema que surge mucho en las charlas con profesionales de recursos humanos, que es la experiencia del empleado, la experiencia que nosotros tenemos como empleados en esa organización, ¿sí? La virtualidad o presencialidad es un aspecto, el estilo de liderazgo Ujú. de mi jefe es otro aspecto, la cultura de la organización es otro aspecto y la combinación de lo que uno recibe como en esa experiencia es lo que nos hace todos los días elegir esa organización o irnos a buscar otra opción, ¿no? Claro, claro, es un tema. Yo me pregunto todo este tema de cultura y conocer la organización, etcétera, y empaparse, ¿no? Del equipo. Digo, cómo esto va a ir cambiando a medida que, bueno, uno lo ve, generaciones anteriores, por ahí estaban años y años, 20, 25. Mi propio padre estuvo en la misma empresa 25 años hasta que falleció. Pero hoy que es 5 años, creo que el promedio son 5 años en la empresa y después te va a la próxima. Bueno, hay tanto para Sí, sí. conversar ahí que creo que no nos va a alcanzar el tiempo. No, Pero ibas a no, decir no, algo, no me tengo parece. métricas específicas de cuál es la duración, digamos. En algún lugar estoy seguro que tenemos la data, pero no la tengo acá a la mano, así que no quiero inventar. Pero la semana pasada, también trayendo a colación la visita esta en Uruguay, nos decía un empleador, yo tengo gente que la contrato, sobre todo jóvenes profesionales recién salidos de la universidad, que llegan y a los 3 meses se dicen que se van porque tienen una oportunidad de desarrollo en otra organización. Y se acaban de llegar hace Claro, tres son meses. mercenarios O totales. sea, en tres meses no hay Sí. oportunidades de desarrollo, típicamente. Lo que hay es, estoy aprendiendo, es mi primer trabajo, estoy aprendiendo, pero bueno, obviamente los tiempos, sobre todo para la generación Z, son más cortos, son más breves. Yo en general he tenido también temporadas largas con las tres organizaciones con las que trabajé la mayoría de mi carrera, de más de 6 7 8 años, y es lo que me parecía que me daba tiempo para crecer, pero también para aprender y consolidarme, y creo que ahí hay que buscar un balance entre las dos cosas. Pero Sí. lo que tocas es interesante. Esta época, Damián, es la primera vez en la historia
que en las organizaciones empleamos 4 generaciones al mismo tiempo, que tenemos 4 generaciones diferentes, desde los baby boomers, que son las anteriores a la mía, digamos, las personas más de la generación de mis padres, digamos, pero todavía quedan algunos de 60 y poco años que gracias a Dios se quedan en las organizaciones porque le dan esa madurez, esa posibilidad de volcar la experiencia a la irracionalidad o a las cosas que están de moda en el management en un año en particular y que estas personas tienen una templanza para analizar y para mirar en el contexto. Los de la generación X es a la que yo pertenezco, que tenemos muchos años de experiencia y que estamos intentando entender la dinámica entre tecnología y la parte más humana, si se quiere, y después la Y y la Z, que ya ocupan el 50% de nuestra fuerza laboral o más. La Z es impresionante lo rápido que está creciendo en participación. Y la Z creo que es la más diferente de todas, ¿no? En los estudios que nosotros hemos hecho es la más impaciente, perdón, con las oportunidades de desarrollo, la más enfocada en este balance. También hay gente que sacrifica títulos y dinero y cargos y Sí, seniority a cambio de viajar más, tener, digamos, otro tipo de disfrute que me parece muy bueno también para los baby boomers y los X, que toda la vida crecimos con el trabajo lo más importante, todo lo demás es segunda mm, prioridad. Y en esa conversación que tuvimos antes sobre el bienestar, también tal vez postergamos nuestro bienestar propio, personal, por dedicarnos solo a estudiar y trabajar, ¿no? claro, claro. Y ahí es donde se da esa dinámica también, donde uno puede aprender del otro, ¿no? Sin duda, Adoptar cierta perspectiva, porque al final, a ver, todos tenemos nuestras vidas, pero eh, cómo uno puede ayudar, cómo generar esa conexión en el ambiente laboral para que nos empapamos de la perspectiva de los mayores y mayores de los más sin duda, jóvenes, y ahí que se alcance ese sin balance. duda, Cambiando un poco el tema, que esto no lo podemos ignorar, obviamente, y es la inteligencia totalmente. artificial y el impacto que eso está teniendo en el trabajo, ¿no? Te quiero preguntar, y esta pregunta fue un poco directa, pero se dice que esta frase que todo el mundo anda repitiendo por todos lados y dice que no te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar a alguien que sepa usar la inteligencia artificial. Pero te pregunto, ¿la inteligencia artificial ya está reemplazando gente? Yo creo que tiene el potencial, a nosotros nos pasa algo bastante curioso también y que creo que le debe pasar a muchas organizaciones. Nosotros, como te decía, tenemos 5.000 colegas, mal contados, como se dice en algunos países de la región, y creo que a algunos de esos colegas le damos una descripción de puesto tediosa, aburrida, tareas repetitivas, y en algunos de esos roles yo creo que hay una oportunidad, ni siquiera te diría de aplicar inteligencia artificial para tal vez sustituir esas posiciones, pero hasta herramientas más básicas como RPA, como la automación, la robótica, digamos, el software de Mm, robótica, ya está, antes de hablar de inteligencia artificial, ya estaba en condiciones de sustituir algunas posiciones. Te doy un ejemplo. Eh, Cuando nosotros administramos los beneficios de una empresa, tenemos que cargar a mano a veces los formularios de los individuos que llenan con sus datos personales. ¿Cuál es la riqueza para esa persona de mirar una hoja de papel y transcribir manualmente el nombre, el apellido, el número de documento, la fecha de nacimiento? No es un trabajo muy divertido, muy interesante. Entonces, esos roles yo creo que tienen potencial de ser optimizados y potenciados con RPA o con herramientas de inteligencia artificial o de lectura de texto, etcétera. Yo sigo pensando, porque ya lo estoy viendo en acción además, a pesar de tener 53 años, yo siempre fui bastante
bastante interesado en la aplicación de tecnología, no en la tecnología solamente, sino en la aplicación de tecnología. Y estoy usando herramientas de inteligencia artificial a diario, prácticamente desde el nacimiento masivo de ChatGPT. Nosotros acabamos de lanzar un motor que llamamos Aeon GPT, que está construido sobre el lenguaje de ChatGPT internamente a los 60.000 colegas a nivel global. Obviamente es un entorno seguro, se trabaja con la documentación de Aeon, tenemos poca capacidad de explorar herramientas de la web, porque obviamente Mm, la web está contaminada también de teorías y de data que no mm, es precisa, entonces eso necesita ser curado. Toda esa data necesita ser curada para poder usarla para impactar soluciones con clientes Súper confiable, claro. o inclusive con otros colegas. Pero sí, está transformando la manera en que hacemos el trabajo. O sea, hace un año atrás, si yo tenía una reunión con una empresa X, podía buscar en la web información básica del cliente, hacer un poquito de investigación y llegar más preparado a esa reunión. Hoy me bajo el Learnings Call, el Learnings Report, digamos, del último trimestre, lo pongo en la herramienta y le pido que me cuente cuáles son las tendencias o las áreas de foco de esa empresa en el área de recursos humanos y tengo un resumen ejecutivo que es como si hubiera entrevistado a una persona antes. Entonces, a mí me aumenta el poder de fuego en mi posición, las personas que están en funciones comerciales lo mismo. Cuando tenemos que hacer una presentación, no tenemos que navegar o crear de cero o navegar 50 presentaciones una por una, sino que nos metemos en un banco de datos y sacamos las diapositivas que más nos sirven de material que usó otro y la podemos adecuar. Maximiza el tiempo, ¿no? Nos amplía la capacidad de fuego, creo. Entonces yo creo que es muy temprano todavía para ver si reemplaza o no reemplaza. Yo creo que algunos roles los tiene que reemplazar y creo que va a ser una bendición para esas personas tener un trabajo más rico. Después los vamos a tener que acompañar a esas personas de la misma manera que cuando las máquinas de la revolución industrial aumentaron la productividad, digamos, de las fábricas, vamos a tener que tomar esos operarios, que hoy son operarios administrativos, y ayudarlos a convertirse a otros roles, el famoso reskilling, que se usa mucho en la Sí, industria, sí. para que puedan hacer tareas y trabajos más ricos para ellos y para otros. Y lo interesante de esto es cómo te libera, como decías vos, te libera de tiempo y te libera de atención y carga mental para que vos puedas enfocarte en esto, que lo haga la inteligencia artificial, la automatización, etcétera. Yo me puedo enfocar en cosas que van a generar mayor valor todavía, ¿no? Pero lo que decías vos, el tema de reskilling. Porque las herramientas están disponibles. Es un poco parecido a lo que veníamos hablando en las herramientas de bienestar, que se usen o no, ¿no? ¿Qué se está viendo en la región en particular respecto de cómo la gente, a ver, saben usar estas herramientas, están preparados, cuáles son los En desafíos, ¿no? general, en general creo que la respuesta es no. Nosotros, de nuevo, hicimos este estudio de Employee Sentiment de la voz del empleado que te mencionaba antes y lo cotejamos con las respuestas de los empleadores que ya teníamos de antes. Y las empresas, todas tienen el 70-80% de las empresas, todas tienen programas de implementación de inteligencia artificial de algún grado, algunas más evolucionadas que otras, pero todas, la gran mayoría están implementando programas porque ven las ganancias de productividad y les sirve, digamos, eso como para mejorar sus resultados. Y en contraste, cuando le preguntamos a los empleados de las empresas en esta encuesta de la voz del empleado, tenemos un grupo de personas que está perdida, que no sabe cómo esto le va a cambiar la vida o su jornada laboral. Y sí tenemos gente que necesita ayuda, que está pidiéndole al empleador guía. Mm. O no tienen claro exactamente cómo les va a cambiar su trabajo, o no conocen lo suficiente como para empezar a implementar esas herramientas, o todavía no tiene, digamos, una herramienta concreta. Entonces, el riesgo que corremos también
es que muchas empresas bloqueamos motores de inteligencia artificial, pero las personas tienen su computadora personal o su teléfono o lo que fuera, entonces están conviviendo entre los dos mundos con los riesgos que eso acarrea también, ¿no? Sí. Es un desafío, creo que empleadores y empleados estamos en diferentes estadios de evolución hoy día. Em, Creo que va a ser diferente para empresas más chicas También. y para empresas no, multinacionales más grandes. Y te pones a pensar en eso, y normalmente el trabajo que uno hace como empleado en grandes multinacionales es seguir procesos y por favor no te salgas del Exacto. proceso, ¿no? Entonces me pregunto, ¿de dónde viene la iniciativa? ¿Sale del empleado, va y propone, che, mira, encontré una forma mejor de hacer tal cosa? ¿O o viene del liderazgo, ¿no? ¿De dónde debería partir esto? Yo creo que el liderazgo tiene que hacer su trabajo y no solamente implementar soluciones de inteligencia artificial como un programa de tecnología o de operaciones, sino integrarlo a la matriz del negocio. Creo que como cualquier otra cosa, como el bienestar también, si lo practicamos nosotros como líderes, cada uno en nuestros equipos, tenemos mucho más capacidad de impactar los hábitos y la utilización de colegas que si esto es un programa central que corre recursos humanos u operaciones o tecnología. Eh, eso por un lado. Y, y por el otro, depende mucho de la cultura de las organizaciones. Como decís vos, las grandes corporaciones en general tenemos procesos, veteos. Nosotros no podemos usar cualquier herramienta. Tenemos Aon GPT. La mayoría de las grandes corporaciones en general ha generado como un marco cerrado de uso de la herramienta para protegerse, pero hay culturas un poco más disruptivas y yo creo también en el impacto que tienen los individuos, o sea, cuando uno escucha de una herramienta que es buena, la empresa tiene que generar ese canal para, Mm. para considerar por lo menos su aplicación en diferentes áreas de la organización. Para las empresas más chicas es mucho más fácil porque tienden a ser más flexibles, a tener más capacidad de reacción, ¿no? ¿Has visto alguna empresa que está a la hora de contratar, ¿no? De traer nuevos colaboradores, piden como requisito el saber usar inteligencia artificial, o sea, competencias de inteligencia artificial, o eso todavía no se está Lo he viendo tanto? visto necesariamente, es muy incipiente, Damián, me parece, como para ya verlo como un requisito. Estoy seguro que si el rol no sé, si una compañía de tecnología necesita un rol especializado en inteligencia artificial, lo pondrá como un requisito indispensable, como en mi caso, no sé, conocer de seguros o tener experiencia internacional o lo que fuera, como un requisito propio de esa función específica. Mm. Para roles más genéricos, el manejo de inteligencia artificial no lo he visto todavía. Nosotros, de hecho, estoy pensando en 2 o 3 roles que tengo abiertos en mi equipo y no lo hemos contemplado. Lo que sí creo que va a empezar a aparecer es la habilidad para hacer los famosos prompts, las preguntas y el entrenamiento alrededor de cómo interactuar con la inteligencia artificial para cualquier rol. Es algo en lo que nosotros le estamos por lo menos dedicando. Tenemos entrenamientos específicos sobre este tema para nuestros Mira, colegas y entiendo que cada vez más va a ser una habilidad buscada. Porque sí. no sé tu experiencia, pero la mía por lo menos, cuanto uno mejor pregunta, mejor es el output que recibimos de la herramienta, Tal ¿no? cual. Cuanto más preciso es el contexto, la explicación de quién es el que pide, digamos, ¿es un estudiante de segundo año de ingeniería o es un líder de una organización en la industria metalúrgica la que hace la pregunta? La respuesta tiende a ser diferente. Sí, hay no me acuerdo dónde lo había escuchado esto, pero esto lo compartí en una conversación en otro episodio que habíamos grabado con Pocho Costa, no sé si lo conocés, pero tiene un podcast de inteligencia Ujú. artificial, uno de los pioneros en el mundo hispanoparlante, un fenómeno. Y,
Y hablábamos de que el tema del el famoso prompt engineer, Ujú, ¿no? Que le dicen a esa habilidad, es no más que saber delegar de forma exacto. efectiva, ¿no? Entonces vos tenés que pensar, lo que decía, no tenés que pensar en la inteligencia artificial como el más fenómeno, la persona más inteligente, más capaz de 14 Ujú, años, ¿no? Entonces, por ahí no tiene el contexto, no sabe por dónde arrancar y no sabe qué. Entonces, cuanto vos más efectivo seas al delegarle a esa persona la tarea, no explicar cómo querés que actúe, cuál es el output que esperás, cuáles son las restricciones, cuál es el formato, etcétera, etcétera. Cuanto más específico sea en dar la dirección, ahí como decía vos, mejor va a ser el, el resultado. Pero al final del día es saber delegar de forma efectiva, esto del prompt engineer. tal cual. Muy buen punto. Basado en todo lo que ves, ¿no? En tus conversaciones con clientes, la visión que tenés sobre todo América Latina, ¿cómo, y esto por ahí más de Max, Ujú. ¿no? Pero ¿cómo te imaginas que va a ser diferente el mundo laboral, ¿no? El mundo del trabajo, la forma en la que trabajamos de acá, por ahí 10 años es mucho, pero de 5 a 10 años, ¿no? ¿Qué ves Yo diferente? me crié en un mundo, excelente la pregunta, Damián. Yo me crié en un mundo más corporativo y trabajé toda mi vida en grandes multinacionales, así que obviamente puedo estar un poco sesgado. Pero para mí hay dos o tres grandes tendencias que las estamos empezando a ver hace muchos años y que con todas las herramientas que tenemos hoy a la mano y en este mundo más moderno, más complejo también, más volátil, pero más interconectado, a pesar de los esfuerzos de la administración de Estados Unidos hoy día de eliminar alguna de los pilares de la globalización. Yo creo que el mundo está mucho más conectado. Entonces, y lo hablo bastante con mis hijos que tienen 17 y 19, que son inquietos y que empiezan a aparecer estas conversaciones sobre qué van a hacer cuando terminen sus estudios, cuando seamos grandes, ¿no? Como decíamos nosotros con nuestros papás Seamos acá. hace muchos años. Eh, una de esas tendencias es la globalización de los empleos. Lo vivimos en Argentina cuando tuvimos estos desfasajes de tipo de cambio entre el dólar oficial y el informal o Ah, blue, que de golpe perdimos talento tecnológico en todas las industrias y en todas las empresas contra empresas extranjeras que en la informalidad y con una serie de complejidades se llevaban a nuestra gente. O sea, ya no había que mudarse a Estados Unidos o mudarse a otro país para conseguir trabajo. Uno se quedaba en el confort de su casa y su barrio y trabajaba para una compañía india y me pagaban afuera en dólares. Nunca me pasó, digamos, pero conozco infinidad de casos de ingenieros de sistemas, sobre todo gente de tecnología, ¿no? Y eso nos puede pasar el día de mañana en otra área. Por suerte hoy está pasando lo inverso, ¿no? Toda esa gente que en su momento se veía atraída por ese diferencial del dólar, ahora no tiene ese incentivo y se da cuenta que quiere la contención de una empresa o la facilidad de tener otros beneficios, digamos, cobertura médica o lo que fuera. Entonces hoy eso pasó, pero yo creo que puede volver a pasar en otras olas, ¿no? En la medida en que Argentina u otros países produzcan talento de un cierto calibre. Ese es un tema. El otro, y eso es un tema que a mí me fascina además, porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocer gente de otras culturas. Nosotros hacemos cosas muy buenas en Argentina y creo que tenemos un pool de talento muy bueno en Argentina. Y lo mismo pasa en varios países de Latinoamérica, pero no somos los mejores en todo. Entonces creo que nos da la oportunidad también de pensar y mirar la realidad desde un prisma diferente. Esa interacción con otros países y con gente de otros países y culturas. Y el segundo, tal vez, bueno, este tema del balance de vida-trabajo y la integralidad de la persona, creo que llegaron para quedarse. Yo recuerdo, digamos, que antes de la pandemia era un Max en la oficina y un Max diferente los fines de semana, en la interacción con mis relaciones personales, mis amigos, mi familia, y creo que estamos cada vez más mezclados, digamos, en el mundo
queremos el balance, pero nos es más difícil, digamos, separar esas dos dimensiones. Y tal vez la tercera, que yo creo que la voy a ver en lo que me queda de vida laboral, que es el multiempleo. Escuché esto por primera vez en una conferencia hace un par de años atrás y obviamente en algunos roles no, porque uno maneja información confidencial o propiedad intelectual o lo que fuera, pero en otros roles donde hay compatibilidad, las personas van a empezar a tener legalmente dos, tres, cuatro empleos diferentes, donde uno va a entregarle a una empresa algo y a otra empresa algo diferente y se va a distribuir su tiempo, inclusive en diferentes geografías. Y eso va a generar una serie de desafíos para la legislación laboral, para las prácticas de beneficios, para una serie de situaciones que están alrededor de la relación del empleo, que los sistemas, nosotros incluidos en ellos, vamos a tener que encontrarle la vuelta para resolver. Porque hoy la relación laboral es entre dos, ¿no? Entre el empleador y el Sí. empleado y no hay más, ¿no? Sí, sí, eso ya está Ya pasando. pasa. Conozco algunas personas que están en esa. Obviamente nadie va a dar nombres, ¿no? Pero este está trabajando para Bueno, dos multinacionales eso grandes. pasó en Eh, pandemia mucho, pero encubiertamente, porque si uno toma un trabajo full time de 8 horas, se supone que no hace otro trabajo full time de 8 horas, pero durante la pandemia ahí tenemos otro riesgo, digamos, de la virtualidad total. Las empresas pensaban que contaban con una persona 8 horas y la persona se repartía 4 y 4, pero cobraba por 8. Entonces, eso obviamente es una práctica claro, incorrecta, digamos, que no es a lo que yo me refería. Yo me refería más que nada a sí. yo entrego un servicio y me reparto mi tiempo o tengo una métrica de productividad X que tengo que cumplir y en la medida en que la cumpla puedo tener dos o tres empleos diferentes en la medida en que no haya conflicto entre las empresas a las que le estoy dando servicio. Cada uno va a ser más por ahí freelancer, emprendedor, dando servicios a múltiples partes. Bueno, a ver, en un principio cada uno tenía su granja, plantaba su huerta, eran como sus propios jefes de alguna forma. Pasamos a lo que estamos hoy, por ahí era la tendencia, como Los decís. americanos usan esta Oh, me expresión parece de gig economy, de GIG, gig gig economy. economy, que Sí. se refiere un poco a eso, ¿no? Al músico que tal vez Em, toca en un bar un día de la semana, en otro, y después tiene sus discos y tal vez tiene un trabajo full time durante el día. Yo me lo imagino como algo que va a empezar a aparecer un poco más de lo que se lo ve hoy día, muy relacionado también al tema de la globalización, ¿no? De la posibilidad de prestarle servicios a compañías en diferentes países al mismo tiempo. Mm. Una locura. Max, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algún otro comentario No, que no, quieras no, hacer o un alguna forma en placer. la que la gente pueda entrar en Un contacto placer. con Sí, vos? totalmente. Para lo que necesiten, encantados. De nuevo, nuestro foco está puesto en acompañar a la función de recursos humanos mayormente en la gestión del talento, eso es a lo que nos dedicamos, sin distinciones internas. Después nos damos vuelta y buscamos los recursos internamente, pero la idea es darle a los profesionales de recursos humanos un punto único de contacto para abordar esa Ujú. problemática o la gestión de talento en general como capítulo. Así que a las órdenes, tenemos también operaciones en toda la región, así que para aquellos que tienen operaciones en múltiples países, también tenemos esa ventaja de la cobertura física y la expertise local, ¿no? Espectacular. Max, una vez más, muchísimas gracias y bueno, Un estamos en placer, estamos contacto. en contacto, gracias.